Muy buenas noches, les doy la bienvenida aquí en Dos con Todo. Es miércoles 30 de abril, ya final de mes. ¿Cómo estás, Dul? Año 2025. Porque Sí, ayer dijiste 24. Viajé el año pasado, sí. Bien, pues es Día del Niño. No consumí azúcar porque pues ya he aprendido de ti que es malo. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, nada de las frutas. Sí, me estaba comiendo una manzanita. Muy bien. Bueno, pues vamos a contarles qué tenemos para informarles el día de hoy. Bueno, desde la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Conagua informó que revisará distintas concesiones que se han otorgado a privados, eso incluye empresarios, pero también revisará los pozos que están en posesión de políticos. Esto es importante porque ustedes saben, durante los últimos años se ha exhibido la escasez que tiene México para impedir el paso de más personas migrantes hacia ese país. Bueno, les tenemos detalles de lo que dice la secretaria Cristina Noem. Y justamente por ahí va el Con Todo. Traemos una entrevista con Jimena Bustamante, activista migrante allá en Nueva York, quien nos habla sobre la importancia de las ciudades santuario, así denominadas, y justamente una vez más amenazadas por Donald Trump como desde su primer mandato. Entonces, ya escucharon, va a estar muy bueno el programa como siempre. Una breve pausa y arrancamos. Pues muy buenas noches, gracias por estar con nosotras este miércoles, ya a mitad de semana, 30 de abril, el último día de este mes. Gracias sobre todo a quienes siempre nos comentan en el chat, a pues los usuarios de siempre, y también saludos a los que no se animan a saludar. Espero se animen, se hagan presentes, se manifiesten. Ya saben, Ana G., Rodolfo Salas, también María Luisa Álvarez Montaño, por acá anda también Edgar Chávez García y demás. Y a Luz Clara también gracias. Y también mención especial, por supuesto, a Gerardo Meléndez. Ayer no tuvimos la oportunidad de agradecerle, pero pues nos adelantó nuestro Día del Niño, nos trajo junto con María Romero unos regalos al equipo de Con Todo, entonces le agradecemos. Sí. Algunas palabras. Sí, muchas gracias. Pues muy útiles, una lamparita, unas plumas, entonces les agradecemos mucho y también a todas y todos ustedes por estar acompañándonos el día de hoy, por cerrar el mes con la información que les preparamos en este 30 de abril. Pues ahí está, justamente en este mes. Mira, perdóname, Roberto García Morales, saludos, rara vez me pierdo este programa. Omar también por acá anda, y Juan Román ya se animó a manifestarse. Saludos desde Playa del Carmen a Monse y a Dulce. Pues muchas gracias. Y justamente les decía, hoy termina abril, pero en este mes pues va a ser recordado por la muerte del Papa Francisco. Y les menciono este tema porque, pues como mucho ya se repitió una y otra vez, fue un papa bastante austero que apostó a reducir las riquezas en la Iglesia Católica. Algo muy diferente a lo que conocemos de pues Norberto Rivera, el cardenal mexicano Norberto Rivera Carrera. Bueno, el día de hoy se sabe que el gobierno de la Ciudad de México ya confirmó que sí tiene que devolverle más de 1.300.000 pesos a este cardenal Norberto Rivera por el supuesto pago excesivo de impuestos que realizó el año pasado, 2024, porque decidió comprar 2 departamentos de más de 10 millones de pesos cada uno, es decir, desembolsó 20 millones de pesos para tener 2 departamentos de lujo en la Torre Mítica, localizada al sur de la Ciudad de México. Bueno, también enfatizar que la Torre Mítica pues fue uno de los ultraproyectos a los cuales el pueblo de Joco
pueblo originario al lado de esa construcción. Entonces Construcción se opuso una y otra vez, entre otros temas, porque les iba a absorber su derecho al acceso al agua. Más adelante hablaremos del tema de la escasez del agua y las concesiones, pero Torre Mítica es justamente uno de estos casos en que, a pesar de la oposición del pueblo originario de al lado, porque era una amenaza para su acceso al agua, y ya lo está haciendo, se construyó, y también fue un escándalo por la tala de árboles que en su momento se realizó, y lo único que se logró después de tantas manifestaciones es que ya no le dieran tantas hectáreas, pero ahí está el megaproyecto de departamentos, hospitales y centro comercial. Bueno, de esos departamentos, en esa torresota que se ve desde varios puntos de la Ciudad de México. Y que afecta al pueblo de Choco, decías, ¿no? Sí, ahí tiene 2 departamentos Norberto Rivera, este cardenal, en contraste de pues la política austera que traía el Papa Francisco. Bueno, precisamente nos prepararon un video al respecto nuestros compañeros de la unidad de multimedias. Vamos a ver los detalles sobre estos departamentos y cómo tiene que devolverle el gobierno de la Ciudad de México dinero a este cardenal. El gobierno de la Ciudad de México confirmó que devolverá más de 1.3 millones de pesos al cardenal Norberto Rivera Carrera, luego de que un tribunal federal determinara que pagó de más en impuestos por la compra de 2 departamentos de lujo en la Torre Mítica, valuados en más de 10 millones de pesos cada uno. La Secretaría de Administración y Finanzas aclaró que acatará la sentencia, aunque destacó que se trata de una resolución aislada sin criterio definitivo. Rivera Carrera, exarzobispo primado de México, acumula señalamientos por enriquecimiento cuestionable, desde vender los derechos de la imagen de la Virgen de Guadalupe hasta encubrir casos de pederastia clerical. Esta devolución se suma a su controvertida relación con bienes materiales, contrastando con los votos de pobreza de su ministerio. El cardenal impugnó el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles y los derechos de inscripción, argumentando que eran desproporcionados. Un juez le concedió el amparo en primera instancia, ordenando la devolución íntegra de los impuestos y 41.518 pesos por conceptos de inscripción. El cuarto tribunal colegiado confirmó el fallo en diciembre de 2024, pese al recurso del gobierno capitalino. El 29 de febrero de 2024, Rivera adquirió los departamentos 4.201 y 4.205 en Mítica, pagando originalmente 651.101 y 700.150 pesos de ISAI respectivamente, más 23.061 pesos por cada contrato. El tribunal consideró que las tarifas aplicadas violaban el Código Fiscal local, aunque la administración de Clara Brugada insiste en que actuó conforme a la ley. Mientras el cardenal recupera millonarias sumas, la Iglesia Católica sigue sin pagar impuestos por sus vastos bienes inmuebles. Bueno, y vamos ahora con información del gobierno federal. Ya les adelantábamos que la Comisión Nacional del Agua anunció este miércoles una revisión exhaustiva de las concesiones en el país para combatir irregularidades y recuperar recursos hídricos en las zonas de mayor escasez, donde se han detectado lagunas, pozos y presas en posesión de políticos del pasado, así lo mencionó, y empresarios de alto nivel. Efraín Morales, director general de la Conagua, explicó que el objetivo principal es regularizar y ordenar las concesiones. También adelantó que se tomarán acciones contra aquellas que fueron otorgadas de manera ilegal, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum denunció que en zonas con alta escasez de agua se han encontrado casos de políticos y empresarios que poseen lagos, pozos y presas en sus propiedades sin los permisos correspondientes. También señaló que muchas concesiones de agua para riego agrícola han sido transformadas en desarrollos habitacionales que no pagan derechos, un problema que se originó desde el periodo de privatización en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Asimismo, la presidenta destacó que estas acciones buscan garantizar un acceso equitativo al agua. Y esta parte, pues sí, llama la atención la cuestión de los pozos que se han encontrado, que son particularmente de políticos. Y es importante recordar aquí un reportaje que se publicó en enero del 2024, un reportaje que elaboró nuestra compañera Daniela Barragán, y ahí reveló cómo la familia del expresidente Vicente Fox tiene 18 concesiones de agua en Guanajuato, todas ellas otorgadas desde la década de los 90,
que pues justo le han permitido abastecer sus empresas y propiedades en el municipio de San Francisco del Rincón. En ese reportaje de enero del 2024, la periodista Daniela Barragán justamente destacaba un permiso que fue firmado en el 2015 que le asignaba a la familia del expresidente Vicente Fox 137.27 litros por segundo provenientes de 9 pozos que benefician directamente a su empresa llamada El Cerrito. Bueno, vamos a escuchar qué es lo que dijo el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum acerca de la importancia de revisar las concesiones de agua. Se está revisando todo. Hemos encontrado, ya va a ir saliendo poco a poco, en lugares de la mayor escasez de agua, políticos del pasado, que tienen lagunas, empresarios de muy alto nivel que sin permiso tienen en sus espacios particulares lagunas, lagos, pozos, presas. Ya vamos a ir. Es que está en procedimiento administrativo, porque se van a recuperar, o en el marco de la ley, pero se van a recuperar. Y eso es gracias a un ejercicio que se ha estado haciendo de revisión de las concesiones. Zonas, ustedes saben que la concesión de agua para riego no paga derechos. Y sin embargo hay concesiones de agua para riego que hoy son grandes desarrollos habitacionales que no pagan derechos, porque están marcados como riego agrícola y que fueron transferidos por el proceso de privatización que se dio en el periodo de Salinas, donde el agua dejó de ser un derecho y un bien nacional y se convirtió en una mercancía. Entonces, todo eso lo estamos revisando y ya estamos haciendo varios procedimientos, porque no puede ser que la gente no tenga agua en un municipio y que una persona, para su beneficio personal en un gran espacio, pues tenga todo el agua. Entonces, todo se está revisando, todo en el marco de la ley, no, porque luego nos van a acusar, ¿no? Porque ahora está de moda acusar de autoritarismo, todo en el marco de la ley, pero lo que sí es que se acabaron los privilegios del pasado. ¿Había un llamado para que voluntariamente? Sí, de hecho hay muchos empresarios que de manera legal, ahí sí, tenían concesiones de agua, como su apartado, hagan de cuenta. Entonces tenían, por decir algo, 1,000 metros cúbicos concesionados que usan, y otros 1,000 apartados ya concesionados para ellos por si en el futuro los iban a usar. Entonces muchos de manera voluntaria han dicho, a ver, no, yo te los regreso, que regresen a la nación y que en todo caso se utilicen para lo que se requiera, porque a veces municipios pedían autorización para uso de un río y resulta que no se podía usar porque estaba concesionado para un privado. Entonces hay que decirlo, hay muchos que están regresando el agua que tienen concesionada que no están usando, y muchos que tienen distritos de riego aprovechando también para hacer su propia inversión para hacer el uso eficiente e incluso disminuir, o si quieren ampliar, pues con la misma cantidad de agua que hoy están utilizando. Entonces sí hay mucha cooperación. Hay otra pues que hemos ido descubriendo poco a poco en esta revisión de las concesiones, que no se olviden, fíjense, no se olviden que cuando entró el presidente López Obrador se quemó un piso completo de la Conagua, donde estaban todos los expedientes de concesiones, ahí en San Ángel. O sea, son muchos intereses, pero de manera legal y todo, pero no puede haber esta concentración de agua que es vital para la gente. Y también
vale la pena recordar un reportaje que se publica aquí en Sin embargo el año pasado, de la periodista Guadalupe Fuentes, y ella da unos datos sobre las empresas que tienen también concesiones de agua. Cita datos del Registro Público de Derechos del Agua y ahí muestran que la embotelladora mexicana de bebidas refrescantes, cuyo nombre comercial es Coca-Cola FEMSA, también aparece con una concesión para el uso industrial con fecha de registro de octubre del 2022. El título, de acuerdo con esa concesión, la empresa cuenta con un pozo en la Ciudad de México, de la cual extrae 1,128,200,000 litros de agua al año. Nada más para mencionar algunas de las, otra de las empresas que también pues se beneficia de estas concesiones. Está el caso, por ejemplo, de la inmobiliaria Gocos, de la multinacional Walmart, que de acuerdo con este reportaje, desde noviembre del 2018 tiene una concesión para uso de servicios que le permite extraer cada año de un pozo 160 millones de litros de agua. Esto como dato y para tomar en cuenta este anuncio que se hace de la Conagua de revisar las concesiones que están dejando también sin recursos a otras zonas del país. En la mañana estaba recordando, Mon, que justamente ahora que pues presentaron los proyectos de infraestructura de Conagua y se habla de cómo mientras políticos y empresas acaparan incluso lagunas privadas para ellos, hay zonas con escasez de agua. También recordé el tema del Tratado de Aguas del 44, que también nos puso en riesgo de ataques de Trump, ya sean arancelarios o de otra índole, por el tema de que por la sequía prolongada y escasez de agua no se podía pasar lo que se debía para este año. Pero bueno, justo como dice a conocer el lunes, ya se llegó a este acuerdo, entonces por el momento podemos respirar al respecto. Mon, audiencia y demás, voy a darles dos tragos amargos, pero es necesario porque reflejan lo que se vive en México. El primero es el caso de Fátima, una niña de 7 años que fue secuestrada y asesinada en el año 2020 en la alcaldía Xochimilco. Bueno, ya fueron sentenciados las personas culpables. Un tribunal de enjuiciamiento sentenció ya a 170 años de prisión tanto a Giovanna como a Mario por el secuestro y luego feminicidio de la niña Fátima Cecilia. Tenía ella 7 años, fue asesinada en la alcaldía Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, el 14 de febrero del año 2020. El juez lo sentenció primero a 100 años privados de la libertad por el delito de secuestro agravado y otros 70 años más por el delito de feminicidio. Esto es la sanción máxima que permite la ley hasta el momento y esto puede todavía ser apelado por Giovanna y por Mario. El hecho fue así: el 11 de febrero del año 2020, Fátima Cecilia fue secuestrada por Giovanna después de que fue por ella a recogerla a su escuela en una localidad de la alcaldía de Xochimilco. También identificaron que la niña y la mujer, Giovanna, hoy sentenciada a 170 años de prisión, abordaron un vehículo que era conducido precisamente por Mario, el otro sentenciado, para trasladarse a un domicilio en la misma alcaldía, Xochimilco. Ahí fue asesinada la niña de 7 años. 5 días después, y después de que se hizo bastante mediático este caso, el cuerpo de Fátima fue encontrado en una bolsa de plástico en un terreno de la alcaldía Tláhuac, una alcaldía aledaña a Xochimilco. Además, la Fiscalía General de la Ciudad de México confirmó que tenía signos de violencia sexual. El otro trago amargo, Mon, antes de pasar al previo del con todo, ocurrió en Tabasco. Ayer dábamos la información de que asesinaron a un candidato recién iniciadas las campañas en Veracruz. Bueno, ahora en Tabasco fue Luis Alberto Rivera Rivera, quien era secretario técnico del Ayuntamiento de Nacajuca, Tabasco, ejecutado a balazos esta mañana cuando salía de su domicilio en una ranchería de Tasco, esto en Tabasco. El profesor Alberto, así era conocido, era uno de los colaboradores más cercanos del alcalde Roberto Ocaña, quien llegó al cargo abanderado por el PT tras haberse separado de Morena. El funcionario Alberto salía de su domicilio en un auto cuando unos hombres armados se le emparejaron en una motocicleta y le dispararon. El día de hoy, en un evento municipal, el alcalde de Nacajuca dijo lo siguiente: este hecho nos pegó y nos sorprendió. Además, pidió que se pararan todos y se guardara un minuto de silencio por el asesinato de su cercano
colaborador, esto en Nacajuca, Tabasco. Sí, Dul, y decías que les tenemos información antes de pasar también al con todo que preparamos para el día de hoy. Tiene que ver con Estados Unidos y otra vez estas constantes de referirse al gobierno de nuestro país. Bueno, Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aseguró este miércoles que el presidente Donald Trump obligó a la presidenta Claudia Sheinbaum a devolver más de 500,000 de migrantes para que no llegaran a la frontera con Estados Unidos. Les voy a leer tal cual lo que dijo hoy la secretaria Noem. La presidenta de México me dijo que ha devuelto a poco más de 500,000 de personas antes de que lleguen a nuestra frontera. Ojalá contaran esas deportaciones, porque esas personas nunca lograron llegar a nuestra frontera, porque ella los devolvió, porque usted la obligó. Son personas que nunca llegaron aquí porque recibieron el mensaje, porque usted fue tan agresivo. Eso es lo que comenta la secretaria de Seguridad estadounidense y le agradeció a Trump por sus acciones. Esto ocurrió durante una junta de gabinete del presidente Trump que se realizó para revisar los logros de su gobierno en los primeros 100 días. Mientras que el presidente Donald Trump respondió lo siguiente: la frontera está más segura que nunca, pero tenemos un país asediado en muchos sentidos, peor que un ataque porque no hay uniformes. Bueno, dice que los jueces no le impiden hacer su trabajo y de eso daremos también más detalles en el con todo de cómo distintos alcaldes se han amparado para evitar que avancen las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump justamente en materia migratoria. También estas declaraciones de la secretaria de Seguridad estadounidense llaman la atención porque apenas el pasado 28 de marzo Noem visitó México para sostener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y reafirmar su compromiso de que ambos países trabajen juntos para enfrentar desafíos de seguridad y migración. Durante este encuentro, la secretaria de Seguridad estadounidense reconoció los avances que había logrado hasta ese momento el gobierno mexicano, aunque enfatizó que quedaba mucho por hacer para combatir tanto el tráfico de drogas como reducir el flujo migratorio. También en ese encuentro, la funcionaria estadounidense destacó el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la frontera mexicana y que recientemente, en ese entonces, se habían aceptado vuelos de deportación por parte de México. Esto lo destacó como pasos importantes de una mayor colaboración y bueno, hoy la escuchamos decir, reconocerle a Trump que en sus palabras está obligando a la presidenta a impedir el paso de más migrantes. Sí, literal es lo que leíamos, Mon. Usted la obligó, es lo que le está diciendo la secretaria de Seguridad a Donald Trump sobre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Y justamente vamos a una breve pausa y volvemos con todo respecto a las denominadas ciudades santuario. De pasar a la gustada sección de Con Todo. Hoy traemos una entrevista con Jimena Bustamante. Ella es del Fondo de Mujeres Indocumentadas y nos plantea pues la importancia de las denominadas ciudades santuario y cómo una vez más son amenazadas por la administración de Trump. Vamos pues con el Con Todo.
Simón, esta semana, particularmente el lunes, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva más, como lo ha venido haciendo a lo largo de estos primeros 100 días de su segundo mandato frente a la prensa, hacerlo muy propagandístico. Bueno, esta orden ejecutiva ahora está amenazando con recortes a los recursos federales, al presupuesto, para las denominadas ciudades santuario, si sus autoridades no cooperan con las agencias migratorias. Todo esto en el marco de la amenaza de deportaciones masivas a migrantes, las declaraciones que ya dabas tú de la secretaria de Seguridad, Kristi Noem. Bueno, esta medida establece que si estas zonas no colaboran, por ejemplo, con información o con detenciones, todo esto con los agentes migrantes de ICE, podrían enfrentar recortes en fondos destinados a programas bastante importantes como seguridad pública y otras áreas vitales. Esta orden ejecutiva instruye particularmente a los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional elaborar una lista pública de las localidades conocidas como ciudades santuario que, entre comillas, obstruyen el ejercicio de la Ley Federal de Inmigración y, después de publicarlas en una lista, aplicarles recortes presupuestales a fondos bastante importantes. ¿Qué es lo que dice Trump al respecto esta semana? No más ciudades santuario. Protegen a los criminales, está diciendo eso, no a las víctimas. Están deshonrando a nuestro país y son objeto de burla en todo el mundo. Estamos trabajando en la redacción de documentos para retener todos los fondos federales a cualquier ciudad o estado que permita la existencia de lo que calificó como trampas mortales. Bueno, contraste con el discurso del presidente republicano Donald Trump, Jimena Bustamante, activista del Fondo de Mujeres Indocumentadas, nos explicó que las denominadas ciudades santuario son zonas, por ejemplo, como Nueva York, Chicago, San Francisco o Filadelfia, donde las autoridades, por ejemplo, policías, limitan su coordinación con agencias migratorias, como una de las más conocidas, ICE. En cuestión de dar información, limitan eso, hacer detenciones o permitirles acceso a datos. Pero ojo, cada una de estas zonas y jurisdicciones tiene sus diferentes niveles de protección o no coordinación y sobre todo se está viendo, por ejemplo, en el caso de Nueva York, que están dependiendo de la voluntad política de los alcaldes. Vamos a escucharla. El término santuario no es una denominación legal, es como un término que se usa en el habla popular y se refiere en realidad a jurisdicciones, ya sea municipalidades o estados, que tienen algún tipo de política em, respecto a la colaboración de las agencias públicas, en particular de la policía, con ICE o con otras agencias migratorias. Sin embargo, es un espectro de políticas y de leyes. Es decir, no hay una categoría como se es o no se es ciudad santuario, sino que hay una multiplicidad de niveles de cooperación o de no cooperación, por así decirlo. Entonces, se supone que hay cientos de ciudades santuario, pero el grado con el que cooperan o protegen a los migrantes varía enormemente. Entonces, algunas de las más conocidas, pues son, por supuesto, la ciudad de Nueva York, Chicago, San Francisco, Oakland, Filadelfia, y hay muchas otras, pero creo que es importante hacer esta precisión porque no se trata de, digamos, hasta qué punto una ciudad eso no es santuario, sino en dónde se encuentra en este espectro. Y ahí creo que son importantes cuatro consideraciones cuando hablamos de a lo que la gente se refiere como ciudad santuario. Una es hasta qué punto la policía local eh, pone sus recursos humanos, financieros o su equipo al servicio de las agencias migratorias. Ese es uno de los aspectos a evaluar cuando hablamos de una jurisdicción santuario. Otra es hasta qué punto la policía o las fuerzas locales detienen personas a nombre de las agencias migratorias. Ese es otro criterio. Y luego, estos son los dos criterios que son más conocidos, de los que casi siempre se habla, pero hay otros dos que también son muy importantes, que tienen que ver con hasta qué punto las agencias de una ciudad, y quiero decir cualquier tipo de agencia, no solo la policía, es decir, el Departamento de Educación, de Salud, de Parques, hasta qué punto esas agencias comparten información
con agencias migratorias. Y por último, si las agencias migratorias pueden acceder a propiedad pública, o sea, físicamente acceder a propiedad pública y acceder a los datos que tienen las agencias, cualquier otra agencia de la ciudad o de la jurisdicción. Esos son los criterios, pero usualmente la respuesta no es nada más sí o no, sino es, ¿sabes? Tiene muchísimos matices. Entonces, em, creo que eso también es parte de lo que se está debatiendo en cada una de las localidades, hasta qué punto las protecciones que tienen muchas de estas ciudades o estas jurisdicciones son suficientes, porque muchas son insuficientes. em, y por supuesto hay un ataque por parte del gobierno federal para eliminar todo tipo de protecciones en todas las jurisdicciones. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, a pesar de que tenemos una tradición de ser llamado una ciudad santuario y tenemos una serie de leyes em, que prohíben la colaboración no solo de la policía, sino de otras agencias con ICE, estas leyes dependen de la voluntad política y el alcalde en turno ha estado completamente dispuesto a colaborar con Trump, por ponerte un ejemplo. Eso no ha sido el caso de otras jurisdicciones como Chicago, em, como Los Ángeles, pero sí ha sido la de Nueva York. Bien, les comentábamos que uno de los sellos de esta segunda administración de Donald Trump ha sido, pues, pedirle a la prensa que lo muestre firmando sus órdenes ejecutivas en estos cuadernillos donde se ve la firma, los aplausos y demás. Sin embargo, del lado del Poder Judicial allá en Estados Unidos, pues se puede anular cualquier acción gubernamental, ya sea leyes, reglamentos o estas famosas órdenes ejecutivas, si se considera que está violando la Constitución de los Estados Unidos. Razón por la cual hemos visto al vicepresidente J.D. Vance y también al propio Trump criticar al Poder Judicial. Bueno, la activista Jimena Bustamante aseguró que este intento de anular o amenazar, acechar a las denominadas ciudades santuario ya lo hizo en su primer mandato 2017-2021 y justamente el Poder Judicial fue quien lo anuló. Sin embargo, estos procesos judiciales demandan muchos meses, mucho tiempo y mientras tanto sí hay efectos a corto plazo. Por ejemplo, las propias instituciones se autocensuran por miedo y dejan de dar apoyo social a la población migrante. Además, en este segundo periodo de Donald Trump, como se ha dicho por analistas, también Jimena lo asegura, está más empoderado que la primera vez. Entonces, ahí está. Por el momento, a pesar de que está más empoderado y de que el Poder Judicial es muy tardado los procesos, por una petición que se hizo hace unos meses, ya un juez federal de San Francisco, California, bloqueó esta orden de, en general, recortar los fondos federales a las denominadas ciudades santuario, porque el argumento jurídico es que viola los principios de separación de poderes de la Constitución y la cláusula de gasto, además de las conocidas enmiendas la quinta y la 10ª. Esto fue lo que nos planteó Jimena al respecto. Esto es algo que Trump ya había intentado en su primer mandato. Ya había atacado a estas llamadas ciudades santuario, ya había intentado limitar los fondos. El argumento era que se iban a identificar, y eso es el mío mismo que está diciendo ahora, solo que ahora está añadiendo que va a haber una lista pública, lo cual es realmente una táctica de miedo, porque estas políticas son políticas públicas, son leyes que son públicas, entonces se conocen estas leyes en los estados, no es que sean un secreto, pero Trump está amenazando en estas nuevas órdenes ejecutivas hacer una lista pública de las ciudades que él considera que están contraviniendo las políticas migratorias y que están obstaculizando el ejercicio de la ley migratoria. Esto, como te decía, es algo que se intentó en el primer mandato. Hubieron un montón de recursos legales para detenerlo y se detuvo, pero la cuestión es que siempre tiene consecuencias. En este momento, con la nueva orden ejecutiva, que son dos órdenes ejecutivas que acaba de emitir el gobierno de Trump, todavía no han tomado medidas. Simplemente se anunció la orden y ya hubo un juez en California que bloqueó la orden. Sin embargo, hay muchos mecanismos que tiene el gobierno federal para tratar de bloquear los fondos. Y también la cuestión es no solo si se bloquean o no, sino cuándo. Porque, por ejemplo, si tú sabes que todos estos asuntos que se pelean en corte llevan tiempo. Entonces, si el ejecutivo
decide de manera unilateral retener fondos, aunque un juez diga que los tiene que liberar, el Ejecutivo puede negarse, como lo ha hecho con muchas otras medidas que recientemente los jueces han declarado que el gobierno federal tiene que actuar de otra manera, y mientras se dirime eso pasan meses. Y la cuestión es que estos fondos son fondos que son necesarios para mantener programas vitales. Entonces, la cuestión no es tanto de si se saldrán con la suya en el largo plazo, sino que los efectos a corto plazo son muy serios. La administración de Trump tiene eh, un poder que no tenía en el primer mandato, ¿no? Un alcance eh, que no tenía anteriormente. Entonces, definitivamente va a haber oposición, pero las consecuencias sí pueden ser muy severas. Bien, el diario La Opinión, que es hermano de Sin embargo MX y Al Aire, da cuenta del caso de la ciudad de Los Ángeles, California, una de las denominadas ciudades santuario. El concejal de esta ciudad, llamado Hugo Soto Martínez, coincidió con esto último que nos planteaba Jimena. Él dice lo siguiente: Trump ya lo intentó y fracasó porque es inconstitucional. Esta es solo otra táctica de miedo para que sigamos su agenda autoritaria, pero no va a funcionar, es lo que está diciendo el concejal de Los Ángeles. En esta ciudad, en noviembre de 2024, se aprobó una ley local que prohíbe que Los Ángeles utilice recursos municipales como su personal o propiedades para apoyar tareas de enforzamiento de las leyes migratorias. Es lo que nos explicaba Jimena. En cada jurisdicción deciden pues justamente particularmente qué tanto no coordinarse con las agencias. En el caso de Los Ángeles fue prohibir la utilización tanto de recursos humanos como también de infraestructura para apoyar en estas persecuciones a los migrantes. Sin embargo, eso no significa que por el lado de las autoridades federales hagan lo que estamos viendo, por ejemplo, a través de la propaganda de Kristi Noem, secretaria de Seguridad. Bueno, esto es un contenido de la orden ejecutiva, pero también hay otros temas antiinmigración recientemente de la administración Trump. También firmó esta semana una orden ejecutiva para recrudecer en general su política antiinmigrante. Esta va enfocada en dar apoyo legal a los agentes antiinmigrantes si son acusados de abusos de derechos humanos contra los migrantes durante las detenciones o las persecuciones, o de mala conducta. Si son señalados de abusos de derechos humanos, no importa, ya van a ser más protegidos, y también se les está relajando las restricciones que existan en sus acciones. En contraste, pues también hay una amenaza a los policías locales que decidan no cooperar con los agentes migratorios. Vamos a escuchar este comentario que hace la activista Jimena Bustamante. También estas órdenes ejecutivas no solo amenazan con recortar fondos federales, sino que además también amenazan perseguir con acusaciones criminales a oficiales, a servidores públicos que el gobierno de Trump determine que no están colaborando con las agencias migratorias. Entonces, esta es una capa añadida, ¿no? de criminalización y de persecución. Y finalmente hay otro nivel más que tienen estas órdenes ejecutivas que me parece bien importante señalar, que es que están también buscando perseguir a los estados que ofrecen ciertos accesos a servicios sociales o a derechos a personas inmigrantes. Por ejemplo, las universidades públicas en Estados Unidos realmente no son públicas, hay que pagar, y hay un costo diferente para las personas que se considera que son residentes del estado o no son residentes. Entonces, la administración de Trump está diciendo, si hay un estado o una ciudad que está cobrándole a los estudiantes como si fueran residentes del estado, pero son estudiantes inmigrantes o indocumentados, vamos a ir por esos fondos. Entonces, esto es otra capa más de ataque a las comunidades migrantes y a los sistemas de cuidados en general, porque se trata de también impedirle el acceso a las familias indocumentadas y de estatus mixto a todo tipo de servicios sociales, beneficios públicos y derechos fundamentales, como lo es la educación. Ya de por sí, una de las políticas que que ha caracterizado a Trump y a otros gobernadores
estatales y también figuras locales, como en el caso de Nueva York, el alcalde, que supuestamente es demócrata, ha sido un recorte brutal en los servicios sociales. Entonces, eso ha afectado absolutamente a todas las personas sin importar su estatus migratorio, pero ahora hay un esfuerzo declarado de la administración Trump de el poco acceso que tienen las comunidades indocumentadas y de estatus mixto, porque realmente es muy poco a servicios sociales, no solo recortarlo, sino convertirlo en una moneda de cambio con las jurisdicciones que se consideran santuario. Y si no hay cooperación en ese aspecto, amenazar con recortar los fondos federales. Vamos a ver si finalmente Trump se atreve a hacer eso, de perseguir a específicamente servidores públicos en alguna ciudad de santuario para convertirlos en un ejemplo. Porque eso hemos visto que lo han estado haciendo, están haciendo persecución política por todos lados y por supuesto que hay oposición cada vez que persiguen a alguien, pero los costos y las consecuencias que tiene en términos de miedo y de generación de miedo y de que todo el mundo empieza a ajustarse a lo que dice Trump por miedo a las consecuencias y a la persecución, esto es real. Entonces creo que no nos podemos conformar con decir las cortes van a detener a Trump, porque los efectos ya los estamos viendo hoy. Incluso cuando estas órdenes ejecutivas están siendo bloqueadas, te digo que lo estamos viendo ya en la provisión de servicios de entidades que no son públicas y en general en el miedo tremendo que hay en muchas agencias públicas que se están autocensurando y autoajustando sin importar las leyes locales para curarse en salud, por así decirlo. Pues agradecemos a Jimena por esta entrevista, por darnos luz respecto a estas ciudades santuario, bueno, denominadas así porque ya sabemos que son a nivel jurisdiccional y que cada una es muy diferente respecto a sus decisiones de no coordinarse con las agencias migratorias en medio de esta administración Trump. Bueno, finalmente, justo me decía que el día de mañana, 1 de mayo, como es el Día del Trabajo Internacional, sí se estima que haya movilizaciones donde se junten tanto sindicatos como precisamente este tipo de asociaciones promigrantes para pues justamente una de las tantas acciones que llevan a cabo como resistencia a estas amenazas diarias que reciben. Por un lado está el miedo, la autocensura, pero por el otro lado también la acción. Veíamos un Día Sin Migrante hace unos meses. También siguen con campañas informativas precisamente para saber qué hacer si ya el agente de ICE está frente a ti. Y también, por supuesto, se han registrado paros laborales espontáneos. Hace unos días hubo uno precisamente en Los Ángeles. Entonces estaremos pendientes del día de mañana, una movilización más. Pues tal vez no como la que vimos en un Día Sin Migrantes, pero sí es importante cubrir. Con esto, Mon, precisamente nos vamos ya a la sección de Al Cierre en este miércoles 30 de abril. Pues vamos con la información que les preparamos hoy al cierre. Ayer les informamos que Eric Leonardo Terán Torbellín, de 13 años de edad, estudiante de la Academia Militarizada Ollín Cuauhtémoc, murió. Su familia ha denunciado que fue víctima de golpes y de negligencia. Reportaron que falleció después de acudir los días 23, 24 y 25 de abril al municipio de Cuautla, Morelos, a un campamento que realizó esta academia militarizada. Hay testimonios de estudiantes y madres de familia de estudiantes de esta academia que muestran que los golpes, amenazas, castigos físicos y castigos psicológicos, entre otros malos tratos, son constantes contra alumnos de esta institución, de esta academia. Erika Torbellín, madre de Eric Leonardo, ha declarado a medios que los compañeros de su hijo le compartieron detalles de la violencia física contra Eric antes de fallecer. Por ejemplo, como que fue arrastrado por varios minutos entre las piedras por una capitana. Los testimonios también aseguran que su hijo presentó problemas de salud desde un día antes de su muerte, situación por la que él se empezó a quejar, pero las autoridades de esta academia decidieron pues no darle la atención médica adecuada. Esos son los testimonios que han compartido compañeros de Eric a la familia de este adolescente.
El 24 de abril, las autoridades de la Academia Militar le informaron a Erika que todo estaba bien con su hijo, esto después de que ella llamó a la institución para preguntar por su hijo. Un día después, se le informó a Erika que su hijo había sufrido de insolación, por lo que tuvo que ser hospitalizado de emergencia, en donde finalmente murió. Pero al hablar con personal médico, le informaron que Eric había sido víctima de agresiones físicas, las cuales provocaron un paro cardiorrespiratorio. También estudiantes de esta academia aseguraron que durante este campamento fueron despojados de sus alimentos y bebidas y que para comer solo se les proporcionó una lata de atún, la cual tenían que compartir entre 4 estudiantes o que les racionaban el agua a 4 sorbos por alumno. Esto es lo que han exhibido estudiantes de esta academia, lo que ocurrió en este campamento. Y les decíamos que también hay denuncias de constantes agresiones en esta academia. Por ejemplo, una entrevista de Lidia Amezcua, madre de un alumno de la academia, al medio ADN 40, pues expuso que su hijo regresó de este campamento con el brazo fracturado. Dijo, me entregaron a mi hijo inmovilizado de su brazo. Entramos y ya trae fracturado su brazo. Mientras que otra madre de familia, identificada como Marta Gutiérrez, también habló y aseguró que su hija ya le había hecho saber que los alumnos eran víctimas de golpes y amenazas para que no dijera nada de esta violencia que ejercían contra ellos en la institución. De acuerdo con lo que planteó Marta Gutiérrez, ella sí comentaba que les pegaban y los amenazaban con que no dijeran nada. Esa es más información que tenemos para ustedes, pues después de esta muerte de Eric Leonardo Terán, de 13 años, estudiante de la Academia Militarizada Ollín Cuauhtémoc. 13 años, Moni, fue arrastrado entre piedras por una capitana en esta escuela. Pues con eso nos despedimos lamentablemente, pero ya mañana iniciamos mes, por cierto, para los interesados. La conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum será hasta las 9 de la mañana, el día de mañana, Día Internacional del Trabajo, y nosotros nos vemos en horario normal. Que estén muy bien, gracias a Bianca Estrada en producción. Ya mañana regresa Ilse García de sus vacaciones y gracias a Luis Mata. Sí, Duli, yo aquí también agradezco rapidísimo a Brandon Fra, Javier Flores, Raúl Ramírez, Fernando Dávila, que nos dejaron sus comentarios a lo largo de esta transmisión, que no les respondí, pero acá les mando saludos. Y sí, nos vemos mañana, ya lo saben, aquí 8:30, en Dos con Todo. Descansen.